Les voy a invitar a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer del 9 hasta el 16. Hoy vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos quieres hablar, traer en esta mañana, Señor. A cada uno de nosotros, te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenando de tu sabiduría, de tu paz, de tu amor a cada uno de nosotros. Y con tu poder, Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, quebrantamos, callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de toda distracción, todo ataque del enemigo, sueño, cansancio, todo lo que el enemigo quiera tratar de hacer, lo quebramos en poder en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que necesitamos todos, y es el Espíritu Santo. Sin Él no somos nada. Sin el Espíritu de Dios estamos sin esperanza y siempre yendo hacia el error y hacia el pecado. Amén. Entonces, el título que el Señor me daba es: debemos tener el Espíritu de Dios. Diga, debemos tener el Espíritu de Dios. O debo tener, diga, yo debo tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué debemos tener el Espíritu de Dios? Porque o tenemos el Espíritu de Dios o tenemos el espíritu de este mundo. Entonces la pregunta es: ¿qué espíritu tengo? ¿Qué espíritu está en mí? ¿Estará el Espíritu de Dios o estará el espíritu de este mundo? Según el espíritu que se tenga, a ese se oirá y a ese se seguirá. Si es el del mundo, los que tienen el espíritu del mundo oirán las cosas de este mundo y seguirán las cosas de este mundo. Y esas personas no percibirán lo que Dios tiene para ellos. Son naturales. En pocas palabras, todo les parece bien, perfecto, común, bien. Amén. El mundo dice muchas cosas, y con ese espíritu de este mundo, él va a tratar. Satanás es el que está operando ese espíritu de este mundo, que es un sistema de maldad que ha implantado en todo el mundo, para que esa maldad sea la que los seres humanos sigan, y no lo que Dios ha dicho o nos ha concedido, o su voluntad para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona tiene el espíritu del mundo, no percibirá lo de Dios. Lo que el espíritu habla, no lo percibe. ¿Y sabe por qué no lo percibe? Porque para él es locura, porque no lo puede entender. ¿Tenaz, no? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos: ¿yo qué espíritu tengo? Si yo no estoy entendiendo lo que Dios me dice, no le estoy obedeciendo, entonces ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que el Espíritu de Dios no está en mí? Amén.
necesito de su Espíritu. Necesito tener el Espíritu Santo dentro de mí. Sin su Santo Espíritu estamos condenados al error, estamos condenados a la desviación que proviene de ese espíritu de ese mundo, del mundo. Por eso necesitamos de su Santo Espíritu, todos nosotros, porque yo no les puedo hablar palabras por mi propia cuenta, palabras persuasivas de sabiduría humana. Yo les voy a hablar palabras del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en mí. Si el Espíritu de Dios no reposara en mí, lo que le estuviera hablando es palabra de hombre y no palabra de Dios, aunque diga que sea de Dios. Amén. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios me oye. Oye al Espíritu Santo. Oye, que es el Espíritu de Dios el que está hablando y no el pastor. No me gustó eso que dijo el pastor, que si fue el Espíritu Santo. ¿Te pusiste bravo por lo que dijo el pastor o por lo que dijo el Espíritu Santo? Entonces hay personas que atacan sin saber, que resisten al Espíritu de Dios y creen que están resistiendo es al hombre. Triste, ¿no? El Espíritu de Dios dice: levanten las manos para recibir, y no las levantan. ¿Por qué no las levantan? Porque no cree que es el Espíritu de Dios que está hablando. O no le gustó la palabra, o algo pasó allí. El Espíritu de este mundo operando allí. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado cosas que ojo no ha visto ni oído oído, y han subido corazón de hombre, son las que tiene para nosotros los que le amamos. Pero nos las ha revelado por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo nos revela Dios todas esas cosas que no conocíamos? ¿Cómo nos revelará Dios? Por medio de su Santo Espíritu. No hay otra manera. Amén. El Espíritu de Dios entra a mi vida y el Espíritu de Dios habla a mi espíritu. Una persona que no pueda oír al Espíritu Santo, el enemigo lo puede llevar fácil al error. Amén. Y contender hasta con el Espíritu de Dios pensando que está contendiendo es con el hombre o con una palabra que se dijo, y lo que está es contendiendo con el Espíritu Santo. ¿Podrá alguien ganar al Espíritu de Dios? Nadie. Yo le pido mucho a Dios, por eso siempre le pedimos la dirección del Espíritu Santo. Aquí se ha enseñado con toda claridad una y otra vez, y no nos cansaremos. Que el Señor me está diciendo: no vuelva a decir, ya me cansé, no vuelvo a decir. No me cansaré de seguir diciendo eso. Amén. De que debemos pedirle al Espíritu de Dios siempre que nos guíe. Siempre. Siempre. Cuando es siempre, siempre. Tú vas a prender el televisor y ¿qué vas a pedirle al Espíritu Santo? Guíame para ver lo que agrada a mi Padre. Pero si yo no le pido dirección, ¿qué va a pasar? El espíritu de este mundo es el que va a venir y te va a decir: eso no tiene nada de malo, eso tampoco, eso menos. No se me va a fanatizar. ¿Eh? Pues va a poner fanatismo. O puede ver lo que quiera. Tiene un televisor, no pasa nada. Porque lo espiritual se discierne, se entiende, se percibe espiritualmente. Y una persona que no tiene el Espíritu de Dios no percibe nada de lo que está pasando cuando prende el televisor y está viendo algo que no agrada a Dios. Yo no estoy diciendo que el televisor sea malo, estoy diciendo lo que se ve. O en el DVD, o en la computadora, o en el cine. Amén. Una persona que tiene el Espíritu de Dios percibe lo que otros no pueden ver.
y oye lo que otros no pueden oír. Y el Espíritu de Dios empieza a revelarnos lo que los demás no pueden. Los que no tienen el Espíritu de Dios no podrán ver esas cosas. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombre. Entonces, cuando uno empieza a ver, ¿qué estoy viendo? Saliendo demonios de ahí. Uy. Y empiezas a oír cómo los demonios hablan. Y dicen, ¿cómo estamos engañando a este? Mire, él cree que está bien lo que está haciendo. Dejémoslo, que siga en su ignorancia. Se cree muy sabio, porque razona, es la palabra de Dios. Dejémoslo que siga razonando, para que no perciba nada del campo espiritual. Tremendo como es el diablo, astuto, ¿o no? Pero nosotros somos más astutos, ¿cierto? Pero ¿quiénes son más astutos? Los que tenemos el Espíritu de Dios. Y esos demonios, cuando se dan cuenta, ¿esto me está oyendo? ¿Me está oyendo? ¿Me descubrieron? Y con este ya como que nos toca irnos de acá, porque a este, el Espíritu de Dios está en él. Ha nacido de Dios, la simiente de Dios está en él y no lo podemos tocar. Uy, y no lo podemos engañar. Ay, ¿será que necesitamos del Espíritu Santo? Amén. ¿Sabe por qué los demonios huyen? Cuando ven al Espíritu de Dios en nosotros. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, dice el Señor Jesús, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Jesús echaba por el Espíritu Santo los demonios. Sin el Espíritu Santo, mientras Jesús no recibió el Espíritu Santo, Jesús no pudo hacer casi nada. Cuando Él lo recibió, se vieron milagros, prodigios, sanidades y liberaciones. Amén. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya que venido el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, yo ya no replicaré si me toca predicar aquí o allá, si Dios me dice que hable aquí o allí, sino que hablaré la palabra del Señor. Amén. Pero tan bonito que es que uno empiece a ver cosas que nunca había visto y a oír cosas que nunca había visto y que me están siendo reveladas por el Espíritu de Dios. Hermoso, ¿no? ¿Ustedes les gustaría? ¿Cuántos ya estamos ahí? Se supone que todos debemos estar allí, guiados por el Espíritu Santo. Lo que yo percibo, lo que el Espíritu de Dios me muestra en las personas. Yo veo los demonios dentro de las personas. Yo los tengo que saludar, no a los demonios, a la persona. Yo no tengo contra la persona nada, pero contra los demonios sí digo a estos demonios, voy a echarlos fuera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué Dios me permite ver eso? Porque su Santo Espíritu está en mí. No es por más. Gracias Dios por tu Santo Espíritu. ¿Qué sería de mí sin tu Santo Espíritu? Un ciego guiando a otros ciegos. Amén. Por eso es importante tener el Espíritu Santo. Por eso del título debo tener el Espíritu Santo. Y la otra pregunta es, ¿qué espíritu tengo? Porque algunos solo hacen lo que otros hacen, siguen y creen que es el Espíritu de Dios que los está hablando y sus emociones las que les está hablando. No es el Espíritu Santo. Interpretan y leen la palabra y la interpretan ellos, con su sabiduría humana, con su prudencia, pero no dejan que el Espíritu de Dios les explique, les enseñe, porque no le piden.
Y es más, ni siquiera está dentro en algunos. Aquí en todos está dentro, ¿cierto? El Espíritu Santo. Pero se ve fácil. Esa persona empieza a tener experiencias sobrenaturales. ¿Usted oye a Dios? ¿Sí será verdad? Reciba el Espíritu Santo y se dará cuenta. ¿Será que el Espíritu Santo me dirá algo diferente a mí que a ti? Para nada. Si tenemos el Espíritu de Dios nos hablará lo mismo, para que todos estemos hablando por la misma cosa, hablando de su reino, del reino de Dios y su justicia. Para que uno no diga una cosa y otro otra, necesitamos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, qué importante es tener el Espíritu Santo, ¿no les parece? Entonces dice la Escritura, si ustedes no tienen el Espíritu Santo, pídanselo a Dios. Y algunos ni se lo piden como por no le piden porque creen que lo tienen. Pero hay una manera de saber si lo tengo o no, que me aparto del pecado fácil. Es muy fácil apartarse del pecado y empiezo a entender bien las Escrituras. Me digo, no entiendo. No, ya digo, wow, qué revelaciones me están llegando. Amén. Y no es con la sabiduría del mundo, es con la que el Espíritu de Dios nos da. Amén. Y empezamos a ver diferente todo. Y empezamos a mirar el mundo y decimos, tremendo. De razón que tú dices, Señor, que nosotros no tenemos el espíritu de este mundo. Y nos dice el Señor, necesito que tú me pidas con todo tu corazón que te dé el Espíritu Santo. Porque lo contrario vas a contender con lo que yo estoy predicando. De lo contrario vas a decir, parece locura lo que yo hablo. Que no puedo ver esta película, que no puedo ver esto otro, que esos dibujos animados tampoco. No percibe, no lo percibe. ¿Yo cómo puedo convencer a una persona así? No lo puedo. Me tienes que rogar, Señor, por favor, que reciba el Espíritu de Dios, o si no, me van a mirar golpeado cada vez que predique. Como escudriñando la verdad todo. Dios sabe lo que estás pensando. Si estás creyendo o no estás creyendo. Si estás recibiendo o no estás recibiendo. O sencillamente en tu mente estás razonando lo que estás oyendo. ¿Quién lo sabe? Dios, el Espíritu Santo. Así que no me conviene razonar más. Lo que me conviene es tener el Espíritu de Dios. Que yo estoy orando es para que el Espíritu de Dios le hable al pastor y se dé cuenta de lo equivocado que está. Y el pastor orando para que el otro día también le ruegue, Señor, para que se dé cuenta de lo equivocado que está. ¿Verdad, no? Yo no oro de esa manera. Señor, muéstrales los equivocados que están, no. Yo hago lo que Él me dice. Bendícelos, declara protección y bendición. El que convence es Él, no es mi función. ¿Cuánto lo creen? Yo predico. Si te sientes atacado, no es culpa mía, porque yo tengo que hablar en lo que el Espíritu de Dios habla. Amén. Y si te sientes mal y te sientes atacado por la palabra, y la recibo. Si estás percibiendo el Espíritu de Dios, tú recibirás lo que Dios te ha concedido. Y dirás, recibo esta palabra que no me puede dar ni 5, pero amén, Señor, gracias. ¿Por qué tienes que usar al pastor así, Señor? Me provoca cara del pastor a veces. No, vamos en el nombre de Jesús, que no pasa eso.
Le agradezco a Dios que son. Claro, ¿no? Nunca has sentido ganas de ahorcarme, ¿cierto? Si supieran que es el Espíritu Santo. ¿Ustedes querían ahorcarse al Espíritu Santo? Pues tiene una actitud ahí. Es una actitud rebelde, una actitud que no quiere recibir, no tiene su corazón dispuesto para recibir. Entonces, al no tenerlo, tiene servicio a Dios. Escúchanos así. Cuando escuchan a Dios, cuento como si uno no lo estuviera viendo. Y es que se ve todo. No te prediques a piedras, cómo se ve todo. Las expresiones que hacen uno se da cuenta quién cree y quién no cree. Quién está alegando, quién está pataleando y quién tiene barreras ahí que no quiere recibir lo que se está. ¿No se dan cuenta? Porque el Espíritu de Dios lo revela todo. Amén. Si no tuviera el Espíritu Santo, no me daría cuenta de nada. Tú ves perfecta a esa persona y te dicen, no, tengo esta toda demoniada que tiene. ¿Cómo es posible? ¡Ay, no! ¿Quieres que te muestre realmente cómo es? Pues, si quieres o no. Pide al Espíritu Santo para que tú veas lo mismo que estoy viendo y no me ataques. Amén. Sino que más bien digas, uy, tremendo lo que dijo el pastor, si era del Espíritu Santo. Si era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de él. Entonces vamos hoy a pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Les voy a leer Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay personas que creen que tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Dentro, fuera, está. Por eso, cuando vienen demonios y trata de echarlo fuera, no le hacen caso. Viene a la iglesia y eso, ofrenda, trata de lo máximo ser obediente, pero poder no sabe. Los calla los demonios y ¿qué? Se le rebotan más. ¿Qué pasa? ¿Por qué, pastora, usted sí le hacen caso y la verdad? ¿Ya hay una respuesta a eso? ¿Será que el Espíritu de Dios no está dentro de ti? Solo está afuera. ¿Y por qué no está el Espíritu Santo? Porque no le han pedido a Dios. Solo pide plata, dinero, bienes materiales. Quiero esto, dame esto, quiero. Y le dije, ¿cuándo me vas a pedir el Espíritu de Dios para poderte revelar cómo conseguir tanta plata que tú quieres? ¿Cómo salir de esas deudas? ¿Cómo algo así? ¿Cómo pastor bien clara la pelea? Recibiendo el Espíritu Santo. La gente quiere que yo todo se los diga. Pastor, ¿qué hago de almuerzo hoy? ¿Cuánto me demoro en el baño? ¿Puedo demorarme un poquito? Oigan. Por favor, las cosas no. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Amén. Pero los que tienen el Espíritu Santo, ¿a quién le preguntan? Al Espíritu Santo. ¿Y quién les va a revelar las cosas? El Espíritu Santo.
Entonces el Señor dice, pero quedaos allí, porque van a recibir mi Santo Espíritu. Quédate ahí, espera, confía, porque cuando llegue mi Santo Espíritu en ti, dentro, verás mi poder, verás cosas que nunca habías visto, oirás cosas que nunca habías oído, y Dios te revelará cosas que nunca habían subido al corazón humano. Y no queda, wow, Señor, todo esto que tú me estás mostrando es impresionante. El Señor dice, lo que te estoy mostrando es lo espiritual, porque mi Santo Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios 2. Amén. Necesitamos de Dios, porque hay un espíritu que opera en las personas, que hay cristianos, no con el Espíritu Santo, sino con el espíritu de este mundo. Y por eso no oirán al que habla de parte de Dios. En el libro de 1 de Juan 4 dice eso. Primera de Juan 4. Dice el 5 y el 6, versículos 5 y 6. O vamos desde el 4 al 6 para entender mejor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¡Wow! El que no tiene el Espíritu Santo no nos oirá. Así de sencillo. Sino que contenderá con lo que Dios ha hablado a través de las personas que Dios está usando. De profetas, pastores, evangelistas, en fin. Y lo único que hacen es poner, yo estoy poniendo toda la atención en mí. No me convence ese pastor. ¿Hasta cuándo? Dirá el Señor. ¿Hasta cuándo contenderás con mi espíritu? ¿Hasta cuándo? Estarás renegando y luchando contra mi espíritu, porque tú crees que es contra el pastor. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Por qué no lo oyes? Porque hay error. ¿Se dan cuenta? Digan error. ¿Será que hay espíritu de error por ahí? Y vendrá el espíritu de error y no oirán, sino que escucharán es lo que el mundo los oye. Son del mundo y por eso el mundo los oye. Pero a nosotros no nos oirá, porque son del mundo, tienen el espíritu de este mundo. Entonces, ¿qué hacen? Vienen a la iglesia, pero oyen al mundo. ¿Qué van a hacer el 31 de octubre? Disfrazarse. Empiezan a oír al mundo. ¿Cuántas películas estarán pasando en este mes satánicas? Pastor, no exagere. No estoy exagerando ni esto. Y que lo hacen ver como algo espectacular, donde hay magia, ocultismo, donde hay hechicería, donde hay encantamientos, frases de encantamiento. ¿Y qué hace la persona? ¿Qué encanta? ¿Le encantó la película? Sí, me encantó. ¿Por qué hablas de encantamiento si tú no debes hablar de encantamiento? Quedaste encantado, ¿cierto? No percibiste lo que estaba pasando, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Luego qué? ¿No viste los demonios? ¿No viste lo que estaba en el ámbito espiritual cuando estabas viendo esa película? No vi nada. ¿Qué espíritu está bien? ¿Qué haces viendo eso? ¿Qué me gusta? Espíritu de esta gente. Si tuvieras el Espíritu de Dios,
¿Saben qué estaría diciendo? Uy, está asustado. Al principio uno se asusta porque cuando uno empieza, se le abre todo. Uy, uno que. Uy, esto aquí me gustaba. Yo, sin Cristo, cuando yo no había recibido a Cristo ni tenía el Espíritu de Dios en mi vida, me gustaba ver películas de terror. Veía domingos de misterio. Veía entonces El Hombre Lobo. John J. Jones y Lance Legó en El Hombre Lobo. ¿Una lo vieron? ¡Au! No dice sino ¡au! No lo veíamos. Bueno, lo iba a pasar, usted está ahí, 51 añitos. Una gente de su época, pastor. Esa época estaba contaminada como será hoy en día. Y me veía Drácula, Frankenstein, El Hombre con dos cabezas, La Matasola, La Llorona. La familia Adams, los Monsters. Ay, pero tan chévere, ¿qué es eso? Cuando vieron Chucky, muñeco diabólico, esos encantamientos que hacía Chucky, el muñequito. Yo veía un montón de cosas. Rojo profundo. Rojo profundo era solo muerte. Muerte y sangre, pero sangre era. Mira lo que veía. Pastor, sí, estoy sí, pero todo y no me deja. El espíritu de este mundo. Ahí no habló con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de este mundo. Y veíamos cosas que eran del mundo y que no percibíamos las maquinaciones del diablo en ese momento. Amén. Sino que le gustaba a uno. Ahí me daba miedo y todo, pero ahí veía. Y Domingos de Misterio se acaba como a las 12 y 12:30 de la noche, a las 1 de la mañana. Y el único que queda despierto mirando la llorona. Y después no ponen la luz. Creo que ya que apagaron la luz después. Estoy sintiendo presente y unas sombras. ¿Qué hace? ¿Qué hace abriendo puertas espirituales a los demonios? Y yo no pensaba, ¿sabías que detrás de ese objeto que tienes, esa película, hay una puerta espiritual donde están entrando los demonios? Ah, y yo como no lo veo, ¿para qué no veo? No creo. Pero que se te advierte, se te advierte. Porque yo no estoy aquí para hablarte con palabras de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 2. Así te me pongas bravo. Pero ustedes no se ponen bravos, ¿cierto? ¿O sí? ¿Alguna vez están diciendo, tiriqui, tiriqui, ¿usted qué hace cantando eso? ¿Por qué te disfrazas? ¿Para qué te disfrazas? De mi angelito. Yo me disfrazé de Jesús y usted de Moisés. Voy a abrir el mar. ¿Por qué se tiene que disfrazar el 31? ¿Para qué? En este mes donde el espíritu de este mundo dice que se deben disfrazar. Y hay iglesias que no tienen el Espíritu de Dios, sino el espíritu de este mundo, y lo que hacen es, supuestamente para contrarrestar, dicen ellos, entre comillas, lo que hacen el diablo, lo que hacen es participar. Porque el diablo, según Halloween, según la tradición, según donde salió, dice que la idea es que se disfrace de lo que sea, pero que se disfrace.
Se disfrazan. Obviamente que lo mejor es que se disfracen de brujas, de duendes, de diablos, de zombies. Entre más feo sea, mejor. ¿Cierto? Yo no me voy a disfrazar de Superman. Del hombre araña. De la mujer maravilla. No, yo me voy a disfrazar de empiezan solo a pensar en las cosas del mundo lo que vaya. ¿De qué te quieres disfrazar, Daniel? ¿Quiénes han visto? Eso, gracias. My English is spectaculation. Nos dimos quotation de amén. Y entonces dice, ¿quién es disfrazado? Iron Man, Thor, con su mazo de toro. ¿De qué más te quieres disfrazar? A mí me gusta harto Chira. Sí, Harry Potter. Algunos hasta Harry Potter. ¿Usted quién es? Soy Harry Potter. Fin. Espíritu de este mundo. Todo eso es espíritu de este mundo. Lo cual va totalmente contrario a lo de Dios. Pero que el enemigo lo que quiere hacer es con el espíritu de este mundo es que seducirte, que te agrade, que te sientas placer con eso para la postre destruirte. Eso es lo que está pasando y muchos no se han dado cuenta porque no tienen el Espíritu de Dios. Amén. ¿He llamado tu atención? ¿O todavía no crees? Ya casi me convence más, ya casi. ¿O todavía no me convence? ¿Por qué yo no los puedo convencer? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a convencer. Vean, y cuando los sale ustedes van a decir, Dios, yo cómo fui tan... como el mulo, ¿cierto? Sin entendimiento. Díganlo. ¿Fuiste así, cierto? Sí. No entendía lo que Dios me había concedido. No entendía porque las revelaciones no las había visto. Mis ojos estaban vetados y los oídos también para oír al Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, y lo que dice el Espíritu dice, oiga al que tiene el Espíritu de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Tú que yo oí, pero lo creíste, entendiste. Y se me manifestaba el diablo borracho. Amén. Porque uno ve cosas raras, es que ya estoy en delirio tremendo. Llegué ya a un grado de alcoholismo tal que me veía todo. ¿Cierto? Pero Dios dice, yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando que mi espíritu cuando llegue a ti te mostrará todo lo espiritual y tú empezarás a ver y decir, wow, Señor, qué bendición. Y uno empieza a mirar, de razón que tú dices que no entras a taberna. Mire todo lo demoniera que hay allá. De razón que tú dices que no ves una película. ¿Y cierto que creeremos más así? Pero para que tú creas, tienes que ver. ¿Sí? Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Diga, yo soy de los que creen sin haber visto. Y cuando tú crees, se abre la visión espiritual, los oídos espirituales, todo lo espiritual. Y cuando se abre, tú coges las escrituras
Y es el Espíritu de Dios el que te va a interpretar, no tú. Y vas a entender tan fácil las Escrituras, porque el Espíritu de Dios ya está en ti. Amén. Y ya no vas a decir, no entiendo. Sino vas a decir, ¿por qué a mí me enseñaron mal? ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo entonces? ¿Dónde? Amén. Dejaste guiar de hombre, sino del Espíritu de Dios. No puedes echarle la culpa a los demás. Dice, tú tienes la culpa. Amén. Y Dios prueba. Voy a permitir que un espíritu de error, de mentira, le diga a esta persona lo contrario a lo que yo le he dicho. Y en otro profeta, el Señor te dice, puedes comer en esta tierra. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios le ha dicho que no comiera? Entonces, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me lo dijeron? Ellos son los culpables, soy una víctima, soy una de palomita. ¿Sí? Una persona que no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo. Y que no ha entendido que eso que está haciendo fue provocado por su ignorancia y porque no ve en lo espiritual. Y lo que hace es echar siempre excusarse como Adán y Eva. Ella es la mujer que me viste y me dio. Llevo la serpiente de María. Ah, pobrecito. Qué inocentes palomas. Malo Dios que los echó del paraíso, ¿cierto? ¿Cuántas personas hay así? Que uno le dice, ay Dios, ayúdalo hasta que reconozca sus fallas, hasta que entienda. Pero cuando siempre se las cosas, yo soy por culpa de ellos que me enseñaron mal. Ah, te enseñaron mal. Ahora entiendes que necesitas del Espíritu de Dios. Y que no hay excusa para actuar mal. Y que no puedes echarle la culpa a los demás porque te enseñaron mal. Sino que debiste haberle pedido a Dios que te guíe y que el Espíritu de Dios esté en tu vida para que no haya error. En esto se distinguirá el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. El que tiene la simiente de Dios, el Espíritu de Dios, nos oye. El que no nos oye. Pero también tú discernirás cuando una persona no está hablando de parte del Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Porque tienes el Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, digo a las personas, pregúntele a Dios si yo estoy hablando de parte de Dios o no. Pregúntale si ese estudio bíblico es de parte de Dios o no. Pregúntale, para que después no estés contendiendo conmigo. Amén. Pregunta. Y si el Espíritu de Dios te dice, sí, eso es mío, entonces no contiendas y obedece. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que te ha venido hablando, no es el pastor Orlando o la pastora Judith, sino es el Espíritu de Dios. Y qué bonito que todos podamos hablar lo mismo. Qué bonito que sea el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Para que después no tengamos que estar disciplinando y corrigiendo porque usted está hablando cosas que no son o haciendo cosas que no son de Dios. ¿Y usted cómo supo? El Espíritu de Dios me la reveló. ¿Y cómo se sabe que fue el Espíritu de Dios y no fue el Espíritu de error? Yo te pregunto, ¿y tú cómo sabes que yo estoy diciendo de parte de Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿O no? Hasta hay personas que se van a atrever a decir, el Espíritu me dice que tal persona y tal cosa no. Tranquilo, eso no va a pasar, que el Espíritu me dice que tal cosa. Y dice eso y no se cumple nada. Otra persona queda como, pero se dijo que el Espíritu Santo le dijo, y mire que no. ¿Cómo pueden hablar así? Porque creen que tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen. Entonces se van a pegar un tiro porque no tienen el Espíritu Santo. Se van a condenar porque no. Solo, papi, dame tu Santo Espíritu, por favor.
No quiero más error en mi vida. Lléname, por favor. Necesito de tu Espíritu. Lo necesito. Porque no quiero estar participando en obras infructuosas de las tinieblas, sino que tengo que salir reprendiéndolas. No estar peleando con la gente, sino peleando espiritualmente. ¿Usted qué hace esa porquería de película? Usted no se va a poner a decirle así a las personas, ¿o sí? ¿Sabe que eso es del diablo? Pase para acá. Con la película. Esa persona va a obedecer después. Ahí se compra dos más. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí dice que dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero que no lo tienen, son falsos. Exactamente. Estas personas dicen que tienen el Espíritu de Dios, pero están hablando falsamente. El Espíritu de Dios está ahí al lado, pero no está dentro. Y tal vez medio escuchan al Espíritu Santo, pero no está dentro. Y es el gran error. Tengamos mucho cuidado, porque el Espíritu de Dios no quiere estar fuera, quiere estar dentro. Y por eso cometen tantos errores. Así Dios les ha dicho que por ahí no era. Cometen el error y tras del hecho se jactan de él. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios no está dentro de ellos, sino afuera. Terrible, ¿no? ¿No les parece eso terrible? Ay, parece terrible eso. Yo por eso siempre le pido a Dios, por favor, Dios, llénanos de tu Santo Espíritu. Dios, disponga sus corazones para que sean llenos del Espíritu Santo. Porque cada vez que predique, cada vez que hable, pues sí me van a creer, ¿cierto? Amén. Yo jamás me atreveré a hablarle a alguien algo que no venga del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te dice, el Espíritu del hecho dice, el Espíritu de Dios te dice. ¿Será que Dios se enojará con una persona así? Que dice que tiene el Espíritu de Dios pero no lo tiene. ¿Será que Dios le prohibirá que no viole más su santo nombre? Tú estás usando mi santo nombre, ¿no? No ha querido entender, no ha querido obedecer. ¿Por qué? Hasta que entienda, hasta que el Espíritu de Dios llene esa vida, logrará entender. ¿Cuándo? No lo Dios sabe. Amén. Por eso en el mundo tendremos aflicción. Dice el Señor en Juan 16:33. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Por qué tendréis aflicción? Porque tú irás totalmente contrario al mundo. Yo voy a hacer lo que Dios me dice, lo que el Espíritu de Dios me dice. Porque no tengo el espíritu del mundo, tengo el Espíritu de Dios. Y por eso nos van a llamar locos. Por eso tendremos aflicción en el sentido de que nos perseguirán, porque no estamos haciendo como ellos. Y Dios lo que quiere es, yo quiero que tú seas luz en este mundo y que ganes a esa gente para Cristo, con tu testimonio. Pero si tú participas también con ellos, ¿cómo lograrás ganarlos, arrebatarlos si tú también estás en engaño? Dice el Señor. Amén. El espíritu de este mundo te va a tratar de meter en deudas y te va a hacer creer que estás bien, porque tienes vía crediticia, porque tengo tarjetas de crédito. Qué bueno, qué bien. ¿Y sabe qué? Yo le digo a las parejas, a los casados, ámense, porque el espíritu de este mundo está divorciando a muchas parejas. El espíritu del mundo hace que se golpeen, se insulten. Pero el Espíritu de Dios hace totalmente lo contrario. Amén. Le dice al hombre, honra a tu mujer y trátala como vaso frágil. Amén.
Es lo que yo, desde que me casé, le he pedido a Dios que me enseñe para tratar a esta hermosa mujer como se lo merece. Amén. Ella es hermosa y es amiga mía. Amén. En Cantares 1 dice eso. Le dice a la esposa que es bella y amiga. Amén. Mi esposa ha sido mi mejor amiga después de Dios. Porque yo no voy a correrle a contarle a todos. Yo no voy a contarle a nadie. Yo voy a contarle primero a mi papi y después a mi esposa. No tengo por qué estar dando avisos. A menos que Dios me diga, busca yo. Yo voy y es a Dios. Es mi mejor amigo y después mi esposa es mi mejor amiga. Así debe ser. Si tú tienes un conflicto, no busques mejores amigos ni mejores amigas, porque te pueden aconsejar mal. Dios a mí me dijo, ella es tu esposa y tú representas a Cristo y ella representa a la iglesia. Nunca la abandones. Por más bravo que estés con ella, nunca la dejes. Amén. Solo jamás me he salido del cuarto, ni me largo a esta casa y vuelvo hasta el otro día. Jamás. Porque entendí mi función, entendí que debo cuidarla, que debo estar con ella en las buenas y en las malas. Y con que esté bravita, voy a tratar de contentarla y decirle, te ves linda también así.